Muy buenos días. Vamos a terminar en el día de hoy a analizar las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les recuerdo, si bien ya está subido a la página, que el primer parcial, conforme la metodología que hemos venido aplicando en el primer parcial, el segundo parcial se va a llevar adelante el próximo lunes entre las 10 y 10 y media de la mañana. Estábamos analizando el tema de las denuncias individuales. Sí, múltiple choice, es el mismo mecanismo. Múltiple choice, 4 o 5 afirmaciones por tema y hay que señalar la correcta. Y cada respuesta correcta es un punto. Ese es el mismo mecanismo que aplicamos el examen anterior. Bien. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces vimos, tiene funciones de promoción de los derechos humanos, tiene funciones de protección de los derechos humanos. En el marco de la promoción de los derechos humanos, la Comisión Interamericana asesora a los gobiernos en la materia, brinda cursos de formación y de capacitación, tiene también un sistema de pasantías que permite, digamos, sobre todo a abogadas y abogados jóvenes trabajar, digamos, los casos en la Comisión Interamericana, hacer de esa experiencia. Bueno, y como ya dijimos, en el seno de la Comisión Interamericana se pueden plantear proyectos de nuevas convenciones o modificación de las convenciones existentes, por ejemplo. En la forma de protección, en el mecanismo de protección, la Comisión Interamericana tiene la capacidad de lo que se llaman inspecciones in loco en el lugar, que se pueden llevar adelante en la medida en que el Estado respectivo presta su consentimiento para dicha inspección. También tiene competencia en materia de denuncias de un Estado contra otro Estado en materia de violación a la Convención Americana, situación que hasta la fecha no se ha dado, pero que la Convención Americana habilita. Es decir, que un Estado que ha ratificado, forma parte, o ya sea, forma parte de la OEA o es parte de la Convención Americana, en este caso, puede formular una denuncia a otro Estado que está en iguales condiciones. Recuerden ustedes que si es miembro de la OEA, es la aplicación de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Si es parte de la Convención Americana, se puede además aplicar esta convención, ¿no? Las obligaciones que surgen de esta propia convención. Y lo que habíamos estado viendo hasta el momento era el proceso de denuncias individuales, de dúplica y réplica, y la posibilidad de audiencias, de la petición de audiencias, por un lado, o de solución amistosa por otro. Si la solución amistosa llega a una conclusión, digamos, llega a un acuerdo entre las partes, si ese acuerdo es homologado por la Comisión Interamericana, el caso fenece con ese acuerdo. Y por lo tanto, luego la Comisión va a fiscalizar el cumplimiento respectivo de ese acuerdo, que en general ese acuerdo abarca la totalidad de los aspectos, no solamente medidas vinculadas con la reparación de las violaciones cometidas, sino además de lo que se llaman medidas destinadas a la no reiteración de esas conductas o de esas violaciones por parte del Estado. Si fracasa la solución amistosa o el caso no es posible de llevar adelante a una solución amistosa, continúa el proceso contencioso
ante la Comisión Interamericana y una vez que se ha agotado el proceso probatorio, la Comisión Interamericana efectúa lo que se llama un informe preliminar que está regulado en el artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese informe preliminar se le notifica exclusivamente al Estado en la medida en que ese informe preliminar determine responsabilidades a su cargo. Porque la idea de la regulación de la Convención Americana y del trámite en general propiamente reglamentario de la Comisión es que el Estado procure enmendar esas violaciones verificadas. En general se otorga un plazo de 3 meses al Estado para resolver esas violaciones. Vencido el plazo y no cumplido totalmente con las medidas necesarias para reparar las violaciones cometidas y verificadas por la Comisión, entonces la Comisión Interamericana produce lo que se llama el informe definitivo del artículo 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este informe definitivo se notifica tanto al Estado como a la parte denunciante. Y a partir de la notificación al Estado de este informe definitivo, comienza a correr el plazo de 3 meses que la Comisión Interamericana o el Estado denunciado tienen para presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las víctimas o los representantes de las víctimas no tienen la capacidad de elevar el caso a conocimiento de la Corte. Solo el Estado denunciado o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el presente, todos los casos que llegaron a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia contenciosa, es decir, cuando hay confrontación entre Estado, partes y comisión, que es lo que denominamos denuncias individuales, solamente el Estado denunciado o la comisión puede interponer. Y hasta el momento todas las denuncias fueron interpuestas por la Comisión Interamericana. No hay hasta el presente ningún caso en el cual el propio Estado denunciado haya recurrido a la instancia jurisdiccional de la Corte. Por lo tanto, el primer requisito formal para que un caso llegue a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia contenciosa es 3 meses desde la notificación, sobre todo al Estado, del informe definitivo del artículo 51. Puede suceder que aún producido ese informe definitivo, el caso no sea elevado al conocimiento de la Corte Interamericana. Esta es una situación que en el pasado, estamos hablando de la década del 80 y de la década del 90, sobre todo en esos años. Recuerden ustedes que dijimos que la Corte se constituyó en 1978, pero el primer caso contencioso ingresó por denuncia de la Comisión a conocimiento de la Corte Interamericana en 1985, recién. Y esa década del 80 y del 90, la sucesiva, la Comisión era selectiva respecto a qué casos presentaba la Corte y qué casos no. Porque vencido el plazo de los 3 meses y no presentado la denuncia por la Comisión o por el Estado ante la Corte Interamericana, entonces en general lo que sucede es que
ese informe final, con una serie de violaciones constatadas y medidas, digamos, destinadas a su reparación por parte del Estado, quedan firmes. En general, la comisión puede decidir si publica o no ese informe en el informe final, puede llegar a no publicarlo. En general, lo que sucede, si no eleva el caso a la Corte, es que lo publica en su informe anual ante la Asamblea General de la OEA, y que además se publica, es accesible a través de la página de la Comisión Interamericana, y luego controla y hace un seguimiento de esas recomendaciones. Como ya dijimos, las recomendaciones no tienen carácter de sentencia judicial y por lo tanto no tienen carácter imperativo su cumplimiento. Pero la Comisión Interamericana, sobre todo en este último tiempo, ha hecho un proceso de seguimiento de cada una de las recomendaciones formuladas, aún en los casos en que no llegan a conocimiento de la Corte Interamericana. Es decir, que las recomendaciones, si bien no constituyen una obligación en términos coercitivos, imperativos, su incumplimiento eventualmente, a través de la acción de la Comisión, se pone en conocimiento de la comunidad internacional, a través de estos informes periódicos que no solamente incorporan el informe final, sino además los procesos de seguimiento posteriores. Entonces, la actividad de seguimiento hoy ya es una actividad permanente y ordinaria de la Comisión Interamericana frente a informes finales que no son elevados a conocimiento de la Corte. Por supuesto que el informe final, tal cual lo expliqué antes, se va a dictar si el caso no es elevado a conocimiento de la Corte, porque ya dijimos, informe preliminar del artículo 50, 3 meses para interponer el caso a la Corte y eventualmente, si se lo hace, el caso ya pasa a competencia del órgano jurisdiccional interamericano. Ya no hay la competencia de la Comisión fenece. Ahora bien, dentro de este contexto, vamos a entrar a analizar las competencias llamadas controvertidas y consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso controvertido se da justamente como consecuencia del proceso de una denuncia individual. Una cuestión básica y fundamental es que no puede llegar a conocimiento de la Corte Interamericana un caso contencioso sin la previa intervención de la Comisión Interamericana. Este es un punto básico y fundamental. Entonces, el trámite de denuncia individual es obligatorio. Ahora bien, una vez que la denuncia ha sido interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comienza el proceso contencioso ante la Corte. Ese proceso contencioso ante la Corte, bueno, en principio representa el ingreso a la Corte de la denuncia de la Comisión Interamericana o eventualmente del Estado. El reglamento establece que esa denuncia debe estar formulada en los 4 idiomas oficiales de la Organización de Estados Americanos, porque a la vez los integrantes de la Corte pueden pertenecer a distintas nacionalidades y manejar distintos idiomas. Como ya dijimos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano creado por la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la OEA en 1969. Las 11 ratificaciones se obtienen en 1978 y a partir de ese año comienza la operatividad interamericana de la Convención y el proceso de creación de la Corte.
¿Qué dice la Convención Americana? Que la Corte se integra por 7 miembros. 7 miembros que son elegidos por los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, que han ratificado la convención, en principio. Esos son los que lo eligen y son los que los proponen. La proposición tiene la misma regla que en el caso de la comisión. Si son 3, uno tiene que ser de nacionalidad distinta al Estado proponente. Si son 2 o 1, pueden ser de la misma nacionalidad del Estado proponente. Pero esa proposición y esa elección solo lo hacen los estados que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Duran en sus funciones 6 años y pueden ser reelegidos por un periodo. Y a su vez el quórum se establece en 5 miembros. Es decir, que si bien son 7 integrantes, el quórum es un quórum especial. ¿Qué quiere decir? Que al menos 5 jueces de los 7 tienen que firmar la sentencia. Tienen que haber participado de la firma de la sentencia para constituir quórum. La sede de la Corte Interamericana es San José, Costa Rica. Y la determinación de la sede es resultado o consecuencia de un acuerdo entre la Corte Interamericana y el gobierno de Costa Rica, el Estado de Costa Rica. El gobierno de Costa Rica acordó con la Corte, en un primer periodo, es decir, la Corte integrada originariamente, su sede. Es decir, que la sede la estableció la Corte con un acuerdo unilateral, no a través de la intervención de la Organización de Estados Americanos. Esto tiene una característica fundamental porque la Corte siempre se ha reconocido como un órgano autónomo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y esta va a ser la primera manifestación de esa autonomía. Es decir, que no va a depender de la voluntad de la Asamblea General o eventualmente de la Secretaría General de la OEA. Resuelve por sí y actúa por sí. Tiene autonomía funcional y esa autonomía funcional la reivindicó desde el primer momento en que quedó constituida. La nacionalidad de los jueces propuestos y elegidos pueden ser de países que no han ratificado la Convención Americana. Es decir, que tienen que ser de nacionalidad de países miembros de la OEA. Pero los que lo eligen y los proponen sí tienen que ser parte de la Convención Americana. Y esto surge fundamentalmente por el hecho de que la Corte es un órgano creado por la Convención Americana de Derechos Humanos. A diferencia de lo que ha sucedido, como ya explicamos, con la Comisión Interamericana. Y su estatus jurídico es distinto. Mientras la Comisión es un órgano permanente de la OEA, la Corte es un órgano creado por la Convención y de carácter autónomo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Ahora bien, volviendo al tema de los casos controvertidos, el procedimiento establece, digamos, la interposición de la denuncia por la Comisión o por el Estado, el traslado de esa denuncia al Estado, en el caso de ser formulada por la Comisión, al Estado para que eventualmente tome conocimiento. Si la denuncia la presenta el Estado, entonces le van a dar vista a la Comisión Interamericana para que conteste, amplíe o sostenga lo que crea conveniente frente a esta situación. Vuelvo a reiterar, hasta el momento siempre han sido denuncias por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pueden interponerse excepciones preliminares, es decir,
estos 4 requisitos a los que hice referencia inicialmente para interponer una denuncia ante la comisión, la Corte los puede volver a revisar. Es decir, lo que ha dicho la Corte Interamericana es que tiene autoridad jurisdiccional para examinar el procedimiento ante la comisión in toto, es decir, en la totalidad de su desarrollo. Esto hace que el Estado puede interponer excepciones que interpuso ante la comisión y que la comisión rechazó. Pero lo que se ha establecido por regla y además por la jurisprudencia misma de la Corte es que no se pueden presentar defensas que sean autocontradictorias, es decir, por ejemplo, no agotamiento de los recursos, en un caso concreto, no agotamiento de los recursos internos ante la comisión y vencimiento del plazo de los 3 meses ante la Corte, porque esos son contradictorios, porque el plazo de 3 meses se empieza a contar una vez agotado el procedimiento interno y el procedimiento ante la comisión. Entonces, una cuestión es que si yo alegué que los plazos no se agotaron, que los recursos no se agotaron, yo no puedo interponer luego ante la Corte una excepción contradictoria. Tengo que interponer la misma. Y a la vez la otra regla es que si no interpuse excepciones ante la comisión, no lo puedo hacer ante la Corte. Es decir, que lo que puede hacer el Estado es reiterar las excepciones que interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, en este caso, por ejemplo, puede decir, bueno, la denuncia inicialmente no se interpuso dentro de los 6 meses de agotado. Pasaron los 6 meses desde agotada la instancia interna. Eso se interpuso ante la comisión lo rechazó, luego el caso llega a la Corte, el Estado puede reiterar esa misma excepción para que la Corte lo reexamine. Pero no puede presentar ni excepciones autocontradictorias, es decir, entre sí, diferentes, o no puede interponer excepciones si no lo hizo ante la Comisión Interamericana, que es lo que se llama el Instituto del Stoppel. De la contestación del Estado se le da vista a la Comisión Interamericana, pero además, por el reglamento actual de la Corte Interamericana, los denunciantes, es decir, las víctimas y los representantes de las víctimas, intervienen en el proceso contencioso a partir de que la denuncia ha sido interpuesta. Con lo cual, lo que ha dicho la Corte Interamericana es que la facultad de habilitar la instancia contenciosa es exclusiva de la Comisión y de la Corte. Pero una vez que la Comisión o el Estado han habilitado la instancia contenciosa de la Corte convoca a las víctimas o sus representantes a hacerse parte del proceso. Y dentro de ese proceso tienen por regla autonomía procesal, salvo que por regla no pueden modificar o ampliar los hechos que motivan la denuncia, ni las víctimas denunciadas por la Comisión Interamericana. Es decir, esos dos aspectos no pueden ser modificados por las víctimas en el proceso contencioso, pero lo que sí puede es que sobre la base de los mismos hechos, entender que se han producido otras violaciones, además de las denunciadas por la Comisión Interamericana, a la Convención Americana. Y por el otro lado tiene, bueno, libre intervención en la medida en que argumenta en contra de las excepciones preliminares y argumenta en relación y ofrece prueba en lo que se refiere a los aspectos contenciosos del proceso. En general es un proceso clásico jurisdiccional, en lo cual lo que sí existe son plazos más extensos, es decir, para la posibilidad de contestar las demandas, etcétera, ¿no? Pero
es clásicamente un proceso jurisdiccional en el cual las demandas y las contestaciones terminan lo que se llama trabando la litis, hay que producir prueba, hay que alegar, se alega sobre la prueba producida y finalmente la Corte dicta sentencia. Esa sentencia puede, en el caso de determinar responsabilidad, fijar en qué consiste, sobre qué violaciones se tienen por acreditadas en la sentencia y eventualmente cuáles son las medidas de reparación. Como ya vimos cuando hablamos en la primera parte de reparación, la reparación es una reparación que por un lado es económica, es decir, de lo que denominamos en el derecho interno daño emergente y lucro cesante, que en el sistema interamericano se llama daño material y daño inmaterial, es decir, lo que sería lucro cesante, daño emergente, daño moral. Bueno, en el sistema interamericano es daño material, las dos primeras, daño inmaterial la segunda, aunque los criterios de determinación son diferentes. Por otro lado, la sentencia fija las violaciones, fija las reparaciones, los montos, por supuesto, al tratarse de una sentencia, son obligatorias en el cumplimiento por parte del Estado. Y además establece lo que se llaman las medidas de no reiteración, es decir, medidas que procuran que esas conductas no sean reiteradas en el futuro por parte del Estado. Entonces se pueden enviar medidas destinadas al sostenimiento de la memoria colectiva, medidas destinadas a que el Estado solicite disculpas públicas por las violaciones cometidas, medidas que estén destinadas a la educación o formación de los agentes del Estado, que eventualmente estuvieron involucrados en las violaciones del caso concreto, es decir, si es policía, servicio penitenciario, etcétera. Bueno, también derogación de leyes que pueden ser contrarias a la Convención Americana y así haberlo verificado la Corte en su sentencia. Bueno, son lo que llaman medidas de no reiteración. No sé qué me preguntan acá. En el caso de no respete la condena, ¿se procede de algún tipo de bloqueo internacional de aislamiento? Bueno, acá lo que ha sucedido en la práctica, es decir, acá me preguntan si se toma alguna medida si la sentencia no se cumple. Bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos lo que habilita es la posibilidad de solicitar en el derecho interno del país, del Estado condenado, como sentencia extranjera la ejecución de esa sentencia de la Corte Interamericana. Lo que ha sucedido en la práctica, es que el proceso de seguimiento, de cumplimiento de las sentencias condenatorias contra estados, siempre lo ha llevado adelante la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la práctica jurisdiccional de la Corte es que ha mantenido su jurisdicción hasta el agotamiento definitivo de la sentencia. Lo que ha sucedido en la práctica, que esto es una realidad, es que muchas veces los estados han tardado años en cumplir esa sentencia. Y como consecuencia de ello, bueno, ese proceso de contralor se ha extendido. Es decir, no ha habido en la práctica concreta lo que podemos decir acciones compulsivas, inmediatas o prontas contra el Estado denunciado. En general, siempre tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de un sistema internacional, aún interamericano, que se rige por las reglas de las relaciones diplomáticas y por lo tanto, bueno, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana procuran una relación que tienda al cumplimiento, en este caso, efectivo de la sentencia, pero no fijando plazos así de carácter imperativo, como podía ser, bueno, dentro, como pasa en el sistema interno, 10 días para cumplir, etcétera. Bueno, esto no es lo que se practica. En general ha habido casos en los cuales
la Corte ha dado por cumplida totalmente una sentencia después de tiempo. Después de tiempo. También es cierto, y esto hay que marcarlo, de que muchas veces los países, los estados condenados son estados que pueden ser estados pobres o estados económicamente débiles, y por lo tanto muchas veces las reparaciones definitivas, bueno, no se cumplen de una manera mecánica, automática e inmediata. En casos en los cuales esas reparaciones, sobre todo cuando las víctimas son múltiples, han llegado a valer en total $1 millón, para decirle, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ha atacado comunidades, porque se ha afectado a poblaciones o pueblos originarios en su conjunto, porque hay una multiplicidad de víctimas. Entonces la distribución de esas reparaciones hace globalmente un importe sumamente importante. Y entonces esto hace de que, bueno, la Corte, esté detrás del cumplimiento de la sentencia, pero que esto no se lleve adelante de una forma compulsiva, inmediata o breve en el tiempo. Esta es la realidad de lo que sucede en la práctica, ¿no? Lo cierto es que algunos más pronto y otros más tarde, siempre las sentencias los estados las han cumplido. Es decir, que esa es otra realidad. No hay situaciones en las cuales han pasado años y el Estado se ha desentendido o no ha cumplido. En general, se ha extendido en la medida en que el propio Estado, bueno, ha manifestado no poder cumplir en forma automática, ha establecido medidas. Imagínense en que, bueno, derogar una ley, por ejemplo, no es una cuestión, hay que tener mayorías legislativas, hay que tener toda una serie de procedimientos internos que el Estado está obligado a respetar, por supuesto. Entonces, no basta, lo ordenó la Corte Interamericana, hay que derogar, pero después está todo el procedimiento interno, por ejemplo, para que un Estado decida definitivamente derogar esa norma, o producir cursos para el personal militar, penitenciario, policial. Bueno, todo eso lleva un tiempo de estructuración, de desarrollo, de acuerdos internos con esos institutos. Bueno, uno sabe perfectamente que no son tampoco procesos sencillos de materializar, es decir, requieren consensos internos, en muchos casos, porque además esas medidas deben adoptarse dentro, bueno, del sistema democrático y del orden constitucional del país condenado. Entonces, bueno, todo eso hace que en general los procesos no se resuelvan en forma inmediata. Pero lo cierto es que si bien no hay, digamos, esta cosa de ejecuciones contrarias a la voluntad estatal, es decir, de un modo compulsivo, tampoco es cierto que los estados no han cumplido o se han desentendido del cumplimiento de las sentencias. Esta es la realidad del funcionamiento del sistema interamericano. Por lo tanto, bueno, en general, por ejemplo, en el caso argentino, para tomar el caso argentino, cuando la situación engloba dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, siempre se prefiere el sistema interamericano al sistema universal. Piensen ustedes, bueno, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, tienen cuestiones similares, pero siempre se va a optar por el sistema interamericano porque siempre está la instancia jurisdiccional como una alternativa, ¿no? Sin perjuicio de lo cual las posibilidades de una solución amistosa también se ha dado, porque en la medida en que ha ido avanzando, piensen ustedes que estamos sobre todo 80, 90, 2000,
y el 2010 casi 40 años de funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto la jurisprudencia se ha consolidado y por lo tanto muchas veces los estados mismos deciden aceptar una solución amistosa ante la comisión a sabiendas de que si van que si la comisión los denuncia ante la corte, cosa que ahora se ha transformado, digamos, en una metodología más o menos permanente de parte de la comisión en estas últimas 2 décadas, sobre todo a partir del 2000 en adelante, pueden verse todavía en situaciones que los perjudiquen mucho más. Entonces terminan procurando soluciones amistosas. Hasta en el caso contencioso se ha dado ante la Corte el allanamiento total o parcial por parte del Estado, es decir, porque ya advierte de que hay toda una serie de precedentes que le son desfavorables. Entonces, extender el tema contencioso puede resultar perjudicial e innecesario, y siempre son conductas, digamos, un allanamiento parcial, una solución amistosa, siempre son conductas bien recibidas por los órganos interamericanos de protección. Esta es otra cuestión, ¿no? Si un país hace una solución amistosa, la comisión, por supuesto, va a felicitar a ese Estado por la conducta que ha asumido. Entonces todo eso tiene que ver, vuelvo a insistir, que estamos en un sistema que funciona en el marco de las relaciones diplomáticas, ¿no? Entonces todos estos aspectos son importantes, como, no sé si ya lo reiteré, pero cuando, por ejemplo, hay un control por países en el Consejo de Derechos Humanos o en los comités de los tratados internacionales de Naciones Unidas de Derechos Humanos, lo primero que hace el Consejo o el comité es analizar los aspectos positivos de la conducta del Estado, felicitarlo por los avances y luego analizar los negativos. Es decir, hay una conducta diplomática en lo cual lo que se quiere inicialmente es resaltar lo bueno que el Estado hizo y luego entrar a analizar los aspectos negativos o que no sean recomendaciones que no se han seguido o no se han cumplido. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque es un poco el manejo. Lo mismo sucede con la sentencia firme de la Corte. ¿Qué puede hacer la Corte? Bueno, la Corte ha tomado la decisión de controlar el cumplimiento, pero a la vez lo ha hecho en términos diplomáticos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Procurando siempre la solución y el cumplimiento por medios voluntarios a cargo del Estado, y no compulsivos. Sin perjuicio de lo cual, bueno, la convención habilita esta forma de ejecución de sentencia que, vuelvo a insistir, no ha sido la práctica llevada adelante hasta ahora en todas estas décadas en las sentencias condenatorias de la Corte. La Corte siempre controló. Una sentencia, un proceso, es decir, esa sentencia en general tiene 3 aspectos fundamentales, que son resolución de las excepciones preliminares, cuestión de fondo, es decir, si ha habido o no violaciones, y reparaciones. Esas son las 3 etapas fundamentales. En una primera etapa, hablamos de los 80, de los 90, se resolvían en forma autónoma. Se resolvían primero las excepciones preliminares, después se resolvían las cuestiones de fondo y finalmente se resolvían los daños y perjuicios, digamos, las reparaciones. Bueno, en la actualidad la Corte resuelve todo en un solo fallo. Resuelve las excepciones preliminares, resuelve las cuestiones de fondo y determina las cuestiones de reparación. Todo en un mismo acto, en una misma sentencia definitiva. Antes había en el tema reparatorio, por ejemplo, como las víctimas no participaban activamente del proceso, es decir, lo hacían a través de la representación de la Comisión Interamericana, en el proceso reparatorio la reglamentación habilitaba 6 meses de negociación entre la Comisión, las víctimas y el Estado para la determinación. Bueno, eso fracasó totalmente, nunca dio resultado y por lo tanto la Corte lo abandonó como procedimiento. Y a su vez, vuelvo a insistir, a partir
ya de la década del 2000 en adelante, las víctimas tienen autonomía procesal en el proceso contencioso, con lo cual fijan su posición respecto a las cuestiones de fondo, a las excepciones preliminares y a las reparaciones. Y determinan en su caso su propio punto de vista. Con lo cual el Estado resuelve habiendo escuchado a la comisión, habiendo escuchado a las víctimas y habiendo escuchado al Estado en el proceso contencioso. El otro aspecto que se analiza como competencia, además del aspecto contencioso, que vuelvo a insistir, tiene importancia en la medida en que fija una cuestión como sentencia definitiva. Nosotros tuvimos, por ejemplo, un caso que fue el caso Fontevecchia, un caso de la Argentina que se llama el caso Fontevecchia, en la cual se determinó por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte había fijado criterio estableciendo una reparación a favor en una demanda de daños y perjuicios por responsabilidad periodística. El caso es denunciado ante la Comisión Interamericana inicialmente y la Comisión Interamericana luego interpone la denuncia ante la Corte y tanto la Comisión como la Corte resuelven lo contrario, que no había responsabilidad, sino que el ejercicio era adecuado a la libertad de expresión protegida por la Convención Americana. Y entonces entre las medidas reparatorias ordenadas por la Corte Interamericana estaba la revocación de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay un fallo de la Corte, que es el fallo Fontevecchia, donde la Corte, con la actual composición actual que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decide de que la Corte no es interamericana, no es cuarta instancia y por lo tanto no tiene atribuciones derogatorias de las sentencias locales. Pero ¿qué se acordó? Es decir, ahí se llegó a un acuerdo entre la Corte, es decir, el Estado Nacional, la Corte y la Corte Interamericana, que al pie de la sentencia figura el hecho de que la Corte Interamericana ha determinado de que esa sentencia es violatoria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque hay que tener en cuenta que la violación, cosa que creo ya la hemos visto antes, de la Convención puede provenir del Estado de cualquiera de sus poderes. Es decir, del Ejecutivo, por ejemplo, del Legislativo a través del dictado de una ley contraria a la Convención, o del Poder Judicial, que dicta una sentencia contraria a la Convención. Por eso es que se ha impuesto lo que se llama el control de convencionalidad de oficio, que es lo que ha determinado la Corte Interamericana. Los órganos jurisdiccionales locales tienen la obligación de analizar de oficio, es decir, aún sin pedido de partes, la compatibilidad de su sentencia con los términos de la Convención Americana. Entonces, el no examen o el dictado de una sentencia contraria a la Convención genera responsabilidad estatal y la posibilidad de que el Estado sea denunciado. Entonces, ¿qué pasa con esa sentencia que es contraria a la Convención? Bueno, técnicamente tendría que ser dejada sin efecto. Bueno, la Corte en Fontevecchia no aceptó esa decisión de la Corte Interamericana, pero luego, bueno, se llegó finalmente a una negociación por la cual la sentencia, en el caso Fontevecchia, en su última parte, afirma que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que la sentencia es violatoria a la Convención Americana de Derechos Humanos en una sentencia de carácter firme. Entonces, ahí se ha dado, digamos, un poco esa tensión que se puede dar entre el sistema interamericano y el sistema local. Aunque hasta el momento de Fontevecchia, la Corte había tenido un criterio inverso, en el sentido de que aún en los casos de causas prescriptas
en las cuales la sentencia de la Corte obligaba a investigar, a individualizar los responsables y a sancionarlos, la prescripción no podía ser opuesta. Es decir, había que cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de investigar, aun cuando el caso, por el tiempo transcurrido, ya estuviera prescrito. Entonces, había una idea de que los límites locales cedían frente al imperativo del sistema interamericano. Bueno, Fontevecchia produjo un proceso de inflexión en ese contexto, ¿no? Sin perjuicio de lo cual se llegó, como dije, a una solución intermedia. La sentencia no se deroga, pero se aclara que es violatoria a la Convención Americana de Derechos Humanos. La otra función que tiene la Corte Interamericana es lo que se llama la función consultiva. La función consultiva, que se puede consultar a la Corte. La función consultiva la tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo. Es decir, es el precedente que existía a la época, estamos hablando de 1969, a la época de aprobación de la Convención, sobre la función consultiva. Pero la función consultiva de la Corte Interamericana es más amplio que la función consultiva del Tribunal Europeo. La función consultiva del Tribunal Europeo solo se limita a los términos de la Convención de Roma de Derechos Humanos, exclusivamente. En cambio, en el sistema interamericano es sobre la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados de aplicación al sistema interamericano. Entonces, ¿esto qué le ha permitido? Bueno, a la Corte, tanto en los casos contenciosos como en los consultivos, analizar lo que se conoce como corpus juris internacional. Es decir, que no se analiza solamente el articulado de una convención como la Convención Americana o de una convención interamericana ratificada por el Estado denunciado, sino todo el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Entonces, aún de los comités de los tratados de Naciones Unidas, cuando hay similitud de apreciación normativa, de la interpretación de órganos de Naciones Unidas, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por ejemplo, que al interpretar determinadas obligaciones o alcances vinculados con un derecho determinado ha establecido. Entonces, esto también ha significado una ampliación en el criterio interpretativo. Por ejemplo, en la década de los 90 es cuando se comenzó a incorporar el Corpus Juris Internacional en la Corte Interamericana, en un caso sumamente conocido, que es el caso de los niños de la calle, en la cual se aplicó el tema de los derechos del niño. Si ustedes leen el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, van a advertir que es un articulado genérico, donde habla de que el niño, por su condición de tal, requiere de una protección especial y diferenciada, pero no establece obligaciones de carácter concreto a cargo del Estado. ¿Qué hizo a partir de Barrios Altos, que si no mal recuerdo es un fallo de 1900, de Barrios Altos no, el fallo Niños de la Calle, que es más o menos 1995 aproximadamente, es establecer las obligaciones del Estado en relación a la protección que la Convención Internacional de Derechos del Niño de Naciones Unidas fija en relación con el caso o la situación concreta que está motivada de litigio, y incorpora esas obligaciones a los términos del artículo 19 de la Convención. Entonces, ese va a ser el primer ejemplo de la aplicación de lo que la Corte denomina Corpus Juris Internacional. Corpus Juris Internacional. Es decir, no es solamente la Convención como tal o otros tratados interamericanos. Es el sistema universal e interamericano de protección en su conjunto,
en relación con un Estado que eventualmente, si ha ratificado tratados del sistema internacional, también es responsable. Por supuesto que la exigencia en este caso es que el Estado haya ratificado la Convención de Derechos del Niño, ¿no es cierto? Sea parte. Pero una vez que lo ha ratificado, sus obligaciones se trasladan a las obligaciones que la propia Convención Americana establece y las complementa, o las amplía, o las precisa, ¿no? Entonces, el tema del Corpus Juris Internacional es sumamente importante. Y es aplicable también al derecho interno argentino, es decir, al ámbito jurisdiccional interno. Muchas veces la Corte, para interpretar los alcances, si tengan ustedes en las condiciones de su vigencia, ha aplicado los criterios interpretativos de los comités de los tratados de Naciones Unidas, por ejemplo. Las observaciones generales de esos comités para determinar y precisar las obligaciones a cargo del Estado. Ahora bien, la función consultiva, entonces, por un lado permite consultar sobre el texto de la Convención o de otros tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano. ¿Quién puede solicitar esta consulta? Bueno, en principio cualquier Estado miembro de la Organización de Estados Americanos. Porque la opinión consultiva, por ejemplo, puede tener la finalidad de favorecer la ratificación de un tratado. Es decir, que si un Estado tiene dudas respecto a los alcances de una norma y a las obligaciones que esa norma de la Convención Americana establece, bueno, formula esa opinión consultiva para que la Corte la evacúe. Entonces, ¿quién puede presentar una opinión consultiva sobre la Convención Americana de Derechos Humanos o sobre otros tratados de aplicación al sistema? Cualquier Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, es decir, que forme parte de la Organización de Estados Americanos. Es decir, esta es una regla básica y fundamental. El procedimiento de este tipo de opinión consultiva es que además de los Estados miembros, lo pueden pedir los organismos permanentes de la Organización de Estados Americanos en el marco de su competencia en materia de derechos humanos. Es decir, el Comité Panamericano de la Salud, por ejemplo, y bueno, podría preguntar o podría hacer una consulta vinculada con esta temática. Ha habido consultas formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que tiene más amplia competencia en materia de derechos humanos dentro del sistema interamericano como órgano permanente. Es decir, Estado miembro de la OEA o órgano permanente de la Organización de Estados Americanos en el marco de su competencia específica. Pueden requerir esta opinión consultiva. Hay que señalar, por ejemplo, que para que se formule una opinión consultiva, debe reunir dos requisitos. No debe tratarse de una cuestión pura o meramente especulativa o abstracta. Es decir, la consulta debe reflejar situaciones al menos de carácter genérico que, digamos, se aclararían de procederse a este contexto. Ahora bien, dentro de ese marco, tanto el Estado miembro como el órgano permanente de la OEA con competencia en materia de derechos humanos puede formular la consulta. Esa consulta, ¿qué permite? Bueno, permite, dentro del marco del procedimiento, fue la primera alternativa que habilitó lo que se llaman los amicus curiae, es decir, los amigos del tribunal, es decir, la posibilidad de que sectores de la sociedad civil, en general, presenten puntos de vista respecto a la consulta.
Por lo tanto, no es solamente el punto de vista del Estado o los Estados miembros que a la vez pueden participar de la consulta, sino de organizaciones de la sociedad civil interesadas en hacer conocer su punto de vista respecto a la consulta formulada. Y por lo tanto, bueno, esa consulta tiene que tener un viso de materialidad, es decir, debe resolver una cuestión dudosa que se puede dar, pero tampoco puede resultar la solución encubierta de un caso individual ya sometido a conocimiento de la Corte Interamericana. Es decir, que no se trata de que sustituya el trámite contencioso. Esos son dos requisitos básicos y fundamentales. No puede ser una cuestión meramente abstracta o puramente abstracta, ni tampoco puede ser una solución encubierta a un caso contencioso ya en trámite, para que la Corte anticipe opinión. Es decir, esto no es posible. Estos son los dos requisitos básicos. Por supuesto que las opiniones consultivas en este contexto, bueno, lo que tienen o lo que pretenden es facilitar la posibilidad de que los estados miembros de la Organización de Estados Americanos adhieran al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Esta es la finalidad o la función principal. Hay algunos casos paradigmáticos en que las opiniones consultivas adquirieron una gran importancia y además reflejaron esta consulta al Corpus Juris Internacional. Uno de ellos fue la que estableció la obligación de todo Estado que detiene a una persona que no maneja el idioma del país, porque esa consulta fue formulada principalmente por el Estado mexicano, en el caso de quienes cruzaban la frontera norteamericana en forma ilegal y luego eran detenidos y procesados en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué estableció la Corte Interamericana? El Estado, en este caso Estados Unidos, que detiene a una persona que no maneja el idioma local, debe, por un lado, darle la posibilidad al detenido de que pueda recurrir a la asistencia consular, es decir, poner en conocimiento del consulado de su país de la detención. Y por el otro lado, a la inversa, que los consulados, enterados de la detención de un nacional, puedan intervenir y asesorar para asegurar el derecho a defensa. Por lo tanto, si esto no sucede, el procedimiento va a ser un procedimiento que vulnera una garantía que en principio no estaba enumerada expresamente en el artículo 8 de la Convención Americana en forma específica, sino simplemente hablaba de la asistencia de un traductor. Pero la Corte Interamericana extendió esta situación diciendo que el propio Estado tiene derecho a la defensa de sus ciudadanos en un caso de esta naturaleza. Y por lo tanto la asistencia consular es obligatoria. Si el Estado no cumple, entonces el debido proceso no ha sido respetado. Entonces, para que ustedes adviertan la importancia que las opiniones consultivas pueden tener. Es decir, esto puede tener impactos sobre cuestiones contenciosas futuras. Esto es indudable. Por ejemplo, hubo un caso muy conocido del sistema interamericano donde se habló de la colegiación obligatoria de periodistas, por ejemplo, que va a generar la segunda forma de consulta. La segunda forma de consulta, ¿cuándo se da? Cuando un Estado pide que la Corte se pronuncie sobre la compatibilidad de una ley interna o de un proyecto de ley interno con la Convención. Este es el segundo nivel. Es decir, el segundo nivel ya queda reservado al Estado de cuya legislación se formula la consulta. Esa legislación podía haber sido consultada en el proceso de proyecto o en el proceso posterior a su aprobación, a su sanción y promulgación.
es como decir, bueno, un ejemplo para poner a la Argentina, podía haber consultado en el proceso de debate, en el 2018, por ejemplo, si la ley de interrupción voluntaria del embarazo es compatible o no con la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte hubiera dicho que no es compatible, ese proyecto no podría ser aprobado de la forma en que estaba en discusión, porque generaría una violación a la Convención. Si dice es compatible, entonces su aprobación quedaría habilitada, porque no habría violación. Entonces, esto para que ustedes vean, bueno, hay esta posibilidad. Por supuesto que solamente la Argentina puede consultar sobre un proyecto de ley o una legislación de su propio país. Es decir, esa consulta sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por supuesto que de la Argentina no la puede formular el Estado uruguayo o el paraguayo o el brasileño. Es el propio Estado. Entonces, este segundo nivel es un nivel mucho más restringido, en el cual solamente el Estado interesado puede pedir la consulta, pero que se puede formular justamente para facilitar la compatibilidad entre un proyecto de ley o una ley sancionada con la convención y evitar como consecuencia de ello futuras responsabilidades frente a esa opinión consultiva. Este es el segundo tipo o la segunda característica. Pero aún en este segundo caso, en el cual es solicitado solamente por algunos estados y vinculado con su legislación interna, también existe la posibilidad de la intervención de la amicus curiae, por ejemplo, ¿no? De los amigos del tribunal, que en la Argentina en la década del 90, por ejemplo, se aplicó a una consulta que hizo el gobierno uruguayo y el gobierno argentino en forma simultánea, vinculada con las leyes de impunidad vigentes en ambos países, ¿no? La ley de caducidad en el Uruguay y las leyes, digamos, de punto final o veniencia de vida en la Argentina, vinculadas sobre un aspecto particular, que era el hecho de si una ley dictada constitucionalmente podía violar la convención. Y ahí la Corte, en esa opinión consultiva, dijo que sí. Y reafirmó este criterio que dije antes, que la violación puede provenir de cualquiera de los poderes del Estado. Una ley puede ser contraria a la convención, una sentencia puede ser contraria a la convención, una conducta, una acción del Estado ejecutivo puede ser contraria a la convención. Por lo tanto, hay responsabilidad del Estado en su totalidad, aun cuando ese Estado actúe conforme los términos de la Constitución. Es decir, dicte una ley respetando los procedimientos, dicte una sentencia respetando los procedimientos de los derechos de las partes, etc. Pero a pesar de eso, también el texto, el contenido puede ser violatorio. Y eso, por ejemplo, se va a dar en este caso, va a ser uno de los puntales iniciales en los cuales este criterio se va a ir consolidando dentro del sistema interamericano de protección. Es decir que la Corte Interamericana tiene estas dos funciones: casos contenciosos, previa intervención de la Comisión Interamericana, o consulta, funciones consultivas, ya sea por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y los organismos permanentes de la Organización Interamericana con competencia en materia de derechos humanos, en el ámbito de su propia competencia, en relación a la Convención y a otros tratados internacionales. Es decir, que aplica el criterio de corpus juris internacional también la definición de la consulta en este sentido. Y hay que decir, como acotación, que además, teniendo en cuenta, en una opinión consultiva, dijo la Corte Interamericana, de que teniendo en cuenta de que originariamente y en la actualidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos controla la conducta en materia de derechos humanos por parte
de los Estados miembros de la OEA aplicando la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos está incorporada dentro del término otros tratados, con lo cual la Corte habilitó la consulta sobre la Declaración Americana de Derechos Humanos, aunque inicialmente no es considerado un tratado desde el punto de vista técnico, pero su evolución posterior así lo ha determinado. Por donde también ha incorporado, entre otros tratados, a la Declaración Americana de Derechos Humanos. Es decir que hay que también señalar que en los casos, digamos, de opinión consultiva, la opinión consultiva fija criterios interpretativos sobre distintos tratados, sobre distintas obligaciones o alcance de determinado articulado, con lo cual esto después puede trasladarse perfectamente a los casos contenciosos. Es decir, forma parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana los análisis que la Corte ha hecho. Y vuelvo a insistir, en el caso de la colegiación obligatoria de periodistas, es una consulta del gobierno de Costa Rica respecto a un proyecto de ley de colegiación obligatoria de periodistas, y dijo que en los términos en que estaba formulada podía constituir una censura indirecta, porque solamente quedarían habilitados a ejercer el periodismo quienes se colegiaban, y por lo tanto el Estado podía digitar a quién colegiar y a quién no, y por lo tanto a quién habilitar el ejercicio del periodismo y a quién no habilitarlo desde el punto de vista legal, y con lo cual sostuvo que en el caso particular de ese proyecto de ley y en relación a los periodistas, la colegiación obligatoria violentaba la convención, pero por otro lado dijo que la colegiación obligatoria en general no la violentaba. Es decir, aclaró específicamente que una cosa era la colegiación obligatoria de periodistas, de acuerdo a ese proyecto de ley, porque ha habido algunos votos que decían que podía ser posible si se modificaba el texto, y el criterio general de que la colegiación obligatoria no constituye asociación compulsiva y por lo tanto no es obligatoria. No constituye asociación obligatoria. Entonces eso, por ejemplo, fijó un criterio que zanjó una discusión larga, digamos, mismo en la República Argentina, ¿no?, respecto a la colegiación obligatoria. Entonces, las opiniones consultivas adquieren una gran importancia también porque sus contenidos se tornan obligatorios y sus conclusiones se tornan obligatorias. No solamente a los estados o a las organizaciones que han pedido la consulta, sino en relación a todo el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Entonces, la opinión consultiva adquiere, digamos, una gran trascendencia. Bueno, dejamos acá y nos vemos entonces el lunes entre las 10 y las 10:30. Va a estar a disposición, digamos, el examen parcial para ser contestado por todos y por todas. Hasta el lunes entonces.